Bueno, registro, buenas tardes nuevamente y como les estaba comentando recién, vamos a continuar con la revisión de el contenido del módulo número 4. Recordando que el día lunes comenzamos a revisar lo que era el dominio este, y estuvimos viendo las formas de obtener el dominio en algunos casos y habíamos quedado en lo que eran las clases de ocupación, de inmueble perdón, de inmueble a inmueble y quedamos en la mutación del alveo de un río o cambio de cauce de un río. Eso es lo que nos corresponde comenzar a revisar hoy. Y esta mutación en el alveo de un río lo encontramos en los artículos 654 y 655 del Código Civil. Discúlpenme un momento, por favor. Profesor, disculpe, lo dejé de escuchar. Bien, volvemos. Entonces estaba señalando que la mutación del alveo nosotros la encontramos en los artículos 654 y 655 del Código Civil. Alveo significa madre del río y alude al cauce original del río. Por tanto, distinguimos las siguientes hipótesis. El río varía su curso cargándose a una de las riberas, dejando a la otra definitivamente en seco. La parte que queda en descubierto accede a los propietarios riberanos, como en el caso del aluvión, artículo 654, inciso primero, y artículo 650. El río varía enteramente de cauce. Para atribuir el dominio del terreno que queda en descubierto, se traza una línea longitudinal que divide el cauce abandonado en dos partes iguales, y cada una de estas accede a las heredades contiguas dentro de sus respectivas líneas de demarcación. Artículo 654, inciso segundo. Por lo tanto, cuando muta el alveo del río, es decir, cuando muta el cauce, cuando este cauce se modifica, y el lecho del río queda al descubierto y no se vuelve, obviamente, a ocupar por las aguas, entonces tenemos estas dos hipótesis en cuanto a que el río varía enteramente de cauce o se carga a una de las riberas. Por lo tanto, aquí el Código Civil en el artículo 654 nos da esa solución de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que pasa con ese lecho del río que se seca, a quién le pertenece. Bien. Y siempre pertenecerá, obviamente, de acuerdo a las soluciones que establece el artículo 654, a las heredades ribereñas o a los propietarios ribereños. Pero solo, vuelvo a repetir, cuando este cauce cambia completamente, cuando se inclina a una de las riberas y el lecho queda seco y no vuelve a ser inundado o vuelve a ser cubierto por las aguas. Solo en ese caso se aplican estas hipótesis. De lo contrario, si
ese lecho cada cierto tiempo vuelve a inundarse o vuelve a ser ocupado por las aguas, estas hipótesis no se aplican. La formación de una nueva isla o ínsula influminenata, como se señala en latín, artículo 656. ¿Cuáles son los requisitos? Que las islas se formen en ríos o lagos que no sean navegables por buques de más de 100 toneladas, conforme lo señala el artículo 597, y que la isla se forme con carácter de definitivo. Artículo 656, regla primera o primera regla. Aquí, ¿qué es lo que nos indica la ley? Que dependiendo del lugar donde nazca esta isla, vuelvo a repetir, en un río o un lago que no sea navegable por buques de más de 100 toneladas, esta isla accede a el predio ribereño en las proporciones que establece la ley y que debemos seguir conforme al artículo 654. Es decir, si la isla se forma en el medio del río, tendremos que proyectar las líneas divisorias para que la isla quede o pase a ser parte de los propietarios ribereños. Si la isla se inclina a una u otra ribera, entonces también tendremos la solución del artículo 654, inciso primero, es decir, accede al propietario ribereño. ¿Algún comentario, alguna consulta? Hola, Lina. ¿O ha quedado claro? Está claro, profesor. Gracias, Roxana. Continuamos con la accesión de mueble a mueble. Y en este caso, lo primero que debemos tener presente, ok, Madeleine, gracias, es la adjunción. Artículo 657. La adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. Aquí la solución que nos da el artículo 657 es que en este caso se hace dueño de la cosa él, que obviamente tenga el bien más caro. ¿Bien? Es decir, el bien más barato queda adjunto al más caro y de ese se hace dueño entonces el propietario de ese bien. Como por ejemplo, ¿qué sería más caro? ¿Un diamante o el oro, el anillo de oro en que se engasta? Generalmente es el diamante, por lo tanto el dueño del diamante se hará dueño también de ese anillo de oro en el cual fue engastado. Respecto a la especificación ahora, esta es la creación o producción de una cosa nueva, empleando materia ajena, sin el consentimiento del propietario. Dispone el artículo 662, inciso primero. Otra especie de accesión es la especificación, que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave, o de mármol una estatua. Bien. Acá también en la especificación, el dueño de la materia se haría, por regla general, dueño de esta creación o producción, salvo que esta creación o producción sea más cara o más expendiosa que la materia. Porque ahí, obviamente,
tendríamos que el creador o el productor de la cosa nueva sería dueño de esta. La mezcla. Dispone el artículo 663 que si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca, a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la materia restante. Por lo tanto, la mezcla es la unión de dos o más cuerpos sólidos o líquidos que se confunden en el conjunto, dejando de ser distintos y reconocibles. Por ejemplo, la mezcla de dos vinos de cepas distintas. Esta última característica diferencia la mezcla de la adjunción, en la cual las cosas están simplemente unidas, continuando distintas y reconocibles. Por otra parte, la mezcla se diferencia de la especificación, en que la primera supone la confusión de dos sustancias y la segunda implica la presencia de una sola sustancia que se transforma por obra del trabajo humano. Por lo tanto, en la mezcla, a diferencia de la especificación o de la adjunción, tenemos que ambos dueños de las cosas que se mezclaron son dueños pro indiviso a prorrata del valor de las cosas, salvo que una de ellas sea considerablemente de mayor precio, razón por la cual entonces el dueño de esa cosa se hará dueño de la mezcla, pero deberá pagar la diferencia al, al dueño de la materia restante. ¿Se comprende? Consultas, comentarios. Profesor, buenas noches. Hola José, buenas noches. Disculpe que quizás yo no me conecté el lunes, pero necesito consultarle, ¿qué vendría siendo indiviso a prorrata? De verdad que desconozco esos términos y me gustaría saberlos para poder conocerlos. Bien, proindiviso significa que no se pueden dividir, es decir, esta es indivisible. Y a prorrata significa que se estaría a las cuotas que tiene cada uno, o a los porcentajes que tiene cada uno, en este caso, de los bienes. Cuando nosotros hablamos a prorrata, significa que vamos en partes iguales, ¿de acuerdo? A los porcentajes que tenemos o que tiene cada parte. No sé si por ahí queda claro. Sí, mire, lo que entendí, a ver Ujú, si es lo que usted dice. ujú. Por ejemplo, hay dos dueños de algo que se mezcló. Esto yo creo que se da mucho en el tema de las viñas, de ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, se da. Eh, yo mi porcentaje no lo puedo dividir con una persona más. A eso va, que yo soy el único dueño, el único que tiene dominio, si es que hay dos dueños de una cosa, No. ¿no? Mm. No, vuelvo a repetir. Por Proindiviso, favor. proindiviso significa que no se puede dividir, ¿ya? Es decir, eh, el producto de la mezcla, cuando estamos, si es que seguimos hablando del vino, de cepas de distinto dueño, cuando se unen y forman un solo producto, es decir, el vino simplemente, ¿bien? Esas dos cepas de estos dos dueños no se puede dividir, de ahí que se es proindiviso. ¿Ya? Porque no podemos, cuando tenemos ya el vino, ¿cierto? No podemos diferenciar este porcentaje del vino es de esta cepa y este porcentaje del vino es de esta otra cepa. De ahí entonces que la ley señala que los dueños de las cosas mezcladas se hacen dueños en partes iguales o en porcentajes de la mezcla, que no se puede dividir, por eso está proindiviso. Y respecto del porcentaje o la cuota que tiene cada uno de estos dueños, entonces, ahí se señala que es a prorrata, es decir, que se prorratea el beneficio que se obtiene con este vino.
Y ese beneficio que se prorratea, es decir, que se divide entre las partes, es conforme a los porcentajes que tenga cada uno de ellos en la mezcla. No sé si por ahí queda más claro. Sí, ahí me queda más claro, profesor. Muchas gracias. Ok, súper. La tradición, artículo 670. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los derechos reales. Por lo tanto, debemos entender que la tradición es una forma, es un modo de adquirir el dominio. Y la ley establece que en la tradición, para que sea modo de adquirir el dominio, se requiere básicamente que, por una parte, quien entrega el dominio de la cosa tenga la facultad y la intención de transferir, y quien recibe la cosa tenga la capacidad e intención de adquirirlo. Recuerden lo que nosotros hablamos en la parte del patrimonio respecto de la facultad de disposición y la capacidad de disposición. Bien, recuerden esa parte, porque eso es lo que en definitiva también va a generar la tradición. Observaciones del concepto. La sola entrega no es suficiente, es esencial el elemento psicológico, es decir, la intención. Consiste en la intención de transferir el dominio por una parte y la intención de adquirirlo por la otra. La ley es más exigente con el tradente, a quien le exige la facultad para transferir el dominio. La tradición no solo opera para transferir el dominio, sino que también los derechos reales e inclusive los derechos personales se pueden transferir mediante la tradición. La entrega, en términos generales, es el traspaso material de la cosa, de manos de una persona a otra. Puede constituir una entrega propiamente tal o una tradición. ¿Cuáles son las diferencias? La tradición, al efectuarse la entrega, existe de parte del tradente y adquirente, la intención de transferir y adquirir respectivamente. La intención, que en la simple entrega no existe, sin perjuicio que el acto material sea el mismo. Por lo tanto, aquí en la tradición, bien, existe la intención, por una parte, del tradente, de quien entrega, de transferir el dominio. Por la parte del adquirente o quien recibe, la de adquirir ese dominio. Mientras que en la simple entrega, es decir, en la entrega a secas, esta intención no existe. Bien. Sin perjuicio, como aquí se señala, que el acto material sea el mismo, porque en la entrega yo puedo estar obligado, como por ejemplo en un remate, donde estoy obligado a entregar la propiedad que ha sido rematada. Mientras que la compraventa, y por eso que en la compraventa nosotros hablamos de tradición, porque aquí yo tengo la intención de transferir el dominio de la propiedad y el comprador la intención de adquirir esa propiedad. La intención se manifiesta en la tradición por la existencia de un título traslaticio de dominio. Y ese título traslaticio de dominio que recién estábamos hablando es el contrato de compraventa. En la simple entrega hay un título de mera tenencia. En el arriendo, donde yo simplemente realizo una mera entrega, tengo este título que es el contrato de arriendo. El contrato de arriendo al arrendador, perdón, al arrendatario no lo hace dueño, porque en el arriendo yo solamente puedo usar y gozar de la cosa, mientras que la nuda propiedad, es decir, mientras que
disposición de la cosa queda en manos del arrendador. Por lo tanto, aquí tenemos la diferencia entre contrato de compraventa, donde se produce la tradición, contrato de arriendo, donde es simplemente una entrega. Por la tradición se adquiere el dominio o la posesión. Con la simple entrega obtengo la mera tenencia. Mera tenencia significa que yo tengo la cosa, pero que estoy reconociendo dominio ajeno, lo que por regla general no habilita para adquirir por prescripción. Discúlpenme, por favor. No obstante, las diferencias señaladas, el legislador suele confundir ambos términos. En el artículo 1443, al definir los contratos reales, emplea la expresión tradición, debiendo haber dicho entrega o tradición. El artículo 2174, al definir el contrato de comodato, incurre en la misma confusión. El artículo 2196 en el contrato de mutuo debió decir tradición y no entrega. Por lo tanto, podemos ver que aquí también el legislador incurre muchas veces en algunos errores conceptuales respecto de muchas materias. Vamos a ver que los códigos y sobre todo el Código Civil tiene algunos errores conceptuales en donde el legislador debió decir debió de decir de una forma algo y lo dice de otra. De ahí entonces es que vienen estas discusiones doctrinales, en donde vamos a ver que generalmente existen tres líneas de doctrina. ¿Bien? Una que se carga a un lado, a la otra, y siempre la doctrina ecléctica que va por el medio y que viene a aunar estas dos doctrinas distintas. Presencia de dos partes, consentimiento del tradente y del adquirente, existencia de un título traslaticio de dominio y la entrega de la cosa con la intención de transferir el dominio. Estos son los requisitos también que la tradición requiere para que se entienda tradición. Si no, volvemos a señalar que es una mera tenencia. Ok, Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Está ingresada ya, Gloria. Entonces, como les decía, estos son los elementos requeridos por la tradición para que podamos nosotros señalar esto es una tradición. Primero, presencia de dos partes. La tradición es una convención, es un acto jurídico bilateral que extingue derechos y obligaciones. Circunstancias que deben concurrir en el tradente. Debe ser dueño de la cosa que entrega o del derecho que transfiere. Debe tener la facultad para transferir el dominio, es decir, esta facultad de disposición, la cual habíamos ya hablado perdón, en la clase pasada. Circunstancia que debe concurrir en el adquirente, la capacidad de ejercicio, es decir, esta capacidad de adquirir obligaciones o derechos y obligaciones y de ejercer esos derechos. Consentimiento del tradente y del adquirente. Este requisito es consecuencia del carácter del acto jurídico bilateral. Recuerden que bilateral significa que es de ambas partes y que ambas partes se graban. De lo contrario sería unilateral, donde una sola parte se graba. La tradición igualmente puede verificarse por medio de representantes. Bien, porque hay que recordar, por ejemplo, y esto referente a
esta facultad, ¿bien? O este requisito de que el tradente debe ser dueño de la cosa. La venta de cosa ajena y el arriendo de cosa ajena es legal. Ahora, cuando nosotros hablamos de venta o compra-venta, va a depender de qué tipo de bien estamos vendiendo para que la ley nos indique la obligación de que debo ser dueño de la cosa o no. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un bien mueble, el bien mueble puede venderlo el dueño o un tercero. Por ejemplo, el pan, 1 kilo de pan. Si la ley fuera estricta y que indique que el dueño de la cosa es el único que puede vender la cosa, entonces tendría que ser el dueño de la panadería quien solamente podría vender y no no sé, la persona que está en el lugar de la venta del pan. O no podría en un supermercado, por ejemplo, la cajera, que es quien recibe el dinero, ¿cierto? Y es quien cobra el bien, tampoco podría hacerlo, tendría que estar el dueño del supermercado. Por lo tanto, en este caso, va a depender del tipo de bien el requisito que quien entrega la cosa debe ser el dueño. Por eso que se indica que también la tradición se puede verificar por medio de representantes. Representantes, ya sea meros representantes como el ejemplo que les acabo de dar de los dependientes o trabajadores de una panadería, un supermercado y cualquier lugar donde se venden bienes, o representantes legales o representantes mandatados. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos apagados si es que no van a consultar o comentar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No lo puedo encontrar. Se está escuchando una conversación. Ahí está. Gloria. Ya. Entonces les estaba comentando que en este caso, cuando hablamos de representantes legales, debe existir una escritura que indique quién es el representante legal o un mandato también. Yo puedo vender una propiedad sin ser el dueño, pero debo estar mandatado, es decir, debo ser el representante de esa persona. Para la venta o compraventa de una propiedad debe ser mandato notariado. De lo contrario, el dueño de la cosa tiene que realizar el proceso. María Eugenia el Tradente es el que vende, el dueño de la cosa, el que realiza en definitiva la tradición. El consentimiento en la tradición debe recaer sobre la cosa objeto de la tradición, sobre el título que le sirve de causa, sobre la persona a quien se efectúa la tradición. Porque puede existir error, y el error puede ser sobre la cosa tradida, es decir, sobre la identidad de la cosa que se está entregando. Si existe un error en la identidad de la cosa que se está entregando, bien, la sanción por este error es la inexistencia o la nulidad absoluta. La inexistencia de la tradición o la nulidad absoluta de la tradición, de todo el proceso de compraventa y tradición. Ok, María Eugenia. Si tenemos error en el título, es decir, en este documento en el cual se plasma la compraventa y posterior tradición,
o aquellas donde también se plasma la obligación misma, entonces tenemos un error en la naturaleza del título. Por ejemplo, una parte entendió mutuo y otra donación, o una parte entendió compraventa y la otra arrendamiento. Bien. O bien, una parte entiende título traslaticio de dominio y el otro título de mera tenencia. La sanción por error en el título también es la inexistencia o nulidad absoluta. ¿Y por qué inexistencia o nulidad absoluta? Porque aquí también la ley, el legislador, cae en un error de apreciación. ¿Bien? Y la doctrina también aquí señala, por una parte, que el título es inexistente por este error, ya sea en el título o el error en la persona. Bien, y por lo tanto, esta sanción de inexistencia indica, señala que el título no habría nacido a la vida del derecho, no podría exigirse jurídicamente. Ahora, la nulidad absoluta también es aquella que hace desaparecer el título por este error y señala la nulidad absoluta que no se puede corregir ese error, ya sea en el título, ya sea en la persona. Por lo tanto, también ese acto quedaría nulo absolutamente. No se puede modificar, no se puede corregir, y en definitiva se declara nulo e inexistente. El error en la persona del adquirente. En la tradición, el error en la persona anula la tradición. Aquí volvemos a lo mismo. Error en la persona del adquirente, sanción, nulidad absoluta. Lo anterior porque la tradición es el cumplimiento de la obligación que nace del contrato. Bien. Por lo tanto, el error en la persona anula la tradición. Existencia de un título traslaticio de dominio. Si no hay título traslaticio de dominio, no hay tradición. Casos de títulos traslaticio de dominio: compraventa, permuta, donación, aporte en propiedad a una sociedad, mutuo, usufructo, fideicomiso, etc. La entrega de la cosa con intención de transferir el dominio. Este es el otro elemento. Y los efectos de la tradición. Hay que distinguir si el tradente es dueño de la cosa o no lo es. El tradente es dueño de la cosa, opera el efecto normal, el cual es transferir el dominio. El dominio que tenía el tradente pasa al adquirente en las mismas condiciones, es decir, con los mismos gravámenes. Por ejemplo, si tiene una hipoteca, obviamente la propiedad o el bien pasa con la hipoteca. Si el bien tiene una fianza, perdón, una prenda, el bien pasa con la prenda. Cuando el tradente no es dueño de la cosa, la tradición es válida, conforme el artículo 1815 que establece que la venta de cosa ajena es válida. Sin embargo, no produce la transferencia del dominio, sino que el adquirente comienza a poseer. Y es, obviamente, un poseedor. No se transforma en dueño inmediatamente, salvo, de acuerdo a como lo señala la ley, que con posterioridad el dueño de la cosa ratifique la tradición, caso en el cual entonces el adquirente se reputa dueño de la cosa. Pero si el dueño de la cosa no ratifica esta transferencia, entonces el adquirente solamente es un poseedor. Jorge, traslaticio de dominio significa que traslada o que transfiere el dominio del tradente al adquirente.
Por eso se indica título traslaticio, título que me sirve para transferir, para trasladar el dominio que está en el vendedor, en el tradente, hacia el comprador o adquirente. Alejandra, hola, Alejandra, buenas noches, no hay problema. Alejandra. Ya. Con gusto, Jorge. Se pueden distinguir tres situaciones. El tradente es poseedor regular de la cosa. Si el adquirente está de buena fe y adquiere con justo título, el adquirente entra a poseer como poseedor regular. El tradente es poseedor irregular de la cosa. El adquirente está de buena fe y tiene justo título, mejora el título del tradente y entra a poseer como poseedor regular. El tradente es un mero tenedor. Si el adquirente está de fe y tiene de buena fe y tiene justo título, entra a poseer como poseedor regular. Si el adquirente le falta la buena fe o el justo título, entonces será poseedor irregular. Y esto es referente a a la posesión que estábamos recién hablando cuando el tradente no es dueño de la cosa. En todos estos casos, el adquirente va a entrar a poseer y podrá adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Pero para ello debe estar de buena fe. Si no está de buena fe, no opera esta hipótesis. ¿Cuándo puede pedirse la tradición? Lo normal es que la tradición se efectúe inmediatamente de celebrado el contrato. Es decir, por ejemplo, estamos vendiendo una propiedad. ¿Cuándo se produce la tradición? Cuando yo firmo el contrato y me entregan las llaves. Bien, ahí entonces se produce la tradición. Ahora, vamos a ver más adelante, deberíamos ver formas de tradición. ¿Ya? Creo que tendríamos que verla acá también. Em, Hay tres casos en los que no puede pedirse la tradición de lo que se debe. Cuando el título es condicional, la condición suspende el nacimiento del derecho. Y aquí tenemos una condición. ¿Eso qué significa? ¿Qué indica esta condición? ¿Bien? Que el derecho no nace completamente, está suspendido, aún no tengo la posibilidad de exigir. ¿Y por qué? Porque pende una condición y mientras esa condición no se cumpla, el derecho no se va a poder exigir. Si hay plazo pendiente para el pago de la cosa, el plazo suspende la exigibilidad del derecho también. Por ejemplo, y seguimos con un inmueble. En un inmueble, ¿bien? Cuando existe un plazo para pagar la cosa, como por ejemplo, compramos una propiedad eh, con crédito hipotecario, ¿bien? Se supone que el pago de esa propiedad, perdón, esa propiedad está pendiente de pago. Por lo tanto, yo no voy a poder hacerme dueño completamente de la propiedad mientras penda el pago, mientras yo no haya pagado la cosa o la propiedad completamente. Una vez que yo pago la propiedad completamente, paso a ser dueño de la cosa. Aquí nace entonces el derecho, puedo exigir el derecho. Cuando ha intervenido un decreto judicial en contrario, si se ha retenido o embargado la cosa, el tradente no debe transferir la cosa y el adquirente no puede exigirla. Porque si Doctor, se... una pregunta, disculpe. Sandy, Ese es en los casos de cuando hay una hipoteca de primer grado. así es. Sí, Ok, efectivamente, porque la gracias. hipoteca es una carga y evidentemente está indicando que está pendiente el pago de la cosa. Entonces estábamos en el decreto judicial. Cuando el tribunal declara, por ejemplo, el embargo de la cosa, el dueño, el tradente, no puede vender la cosa, simplemente, como lo podría hacer si es que no existe este embargo. Y el adquirente no puede
exigir la cosa, no puede, en definitiva, no puede comprar la cosa. ¿Bien? ¿Cuál es la solución en este caso? La solución es que el tradente solicite autorización al tribunal para poder vender la cosa. Creo que lo habíamos hablado anteriormente. Si el tribunal para acceder a esto, primero debe poner en conocimiento al acreedor del tradente que éste quiere vender la cosa. Si el acreedor o los acreedores acceden a la venta de la cosa, entonces el tribunal autoriza. ¿Pero por qué va a autorizar? Porque el acreedor ha tomado conocimiento, autoriza la venta, pero del producto de la venta, el tradente debe pagar la obligación que tiene con el acreedor. Solo así se podría vender la cosa. De lo contrario, una cosa embargada no se puede vender porque adolece de objeto ilícito y es delito. ¿Bien? ¿Se comprende? Consultas, comentarios. Profesor, ¿eso quiere decir que cuando está embargado no se puede vender entonces la cosa? En primera instancia no. Vuelvo a repetir. Se puede, pero tiene que estar autorizado por el tribunal. Y para que el tribunal autorice, tenemos que elevar la solicitud, ya sea el propio ejecutado o el abogado del ejecutado. Se debe poner en conocimiento al acreedor. Si el acreedor accede o los acreedores acceden, entonces el tribunal va a autorizar. Y se puede ahí vender la cosa. Gracias. Con gusto. Formas de efectuar la tradición. Hay que distinguir según la naturaleza de la cosa que se ha de transferir. Tenemos tradición de bienes muebles, de bienes inmuebles, de derechos personales, del derecho real de herencia. Tradición de bienes muebles, artículos 684, 685. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Es decir, para transferir un bien mueble, un libro, un televisor, un vehículo, bien, debe significar, es decir, debe entenderse que una de las partes a la otra le transfiere el dominio. ¿Cómo va a significar eso? Por ejemplo, del vehículo con la entrega de las llaves del vehículo, del televisor, del libro, de la manzana, del kilo de pan, etc., con la entrega material del bien. La tradición de los muebles puede ser real o verdadera y ficta o simbólica. Casos de tradición del artículo 684. Será real o verdadera cuando se permite la aprehensión material de una cosa presente. Entonces, cuando se permite esta aprehensión material, es decir, yo tomo las llaves del vehículo, yo tomo el libro, yo tomo el televisor, ahí entonces tenemos una tradición real. Ahora, también puede ser mostrando la cosa tradida o longamano, es decir, y nosotros mostramos, pero eso es longamano porque se extiende el brazo, se muestra con la mano y se señala, ahí está la cosa, esta es la cosa, te la puedes llevar. Entregando las llaves del granero, del almacén, del cofre o del lugar cualquiera en que está guardada la cosa, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Una pizza. Compramos la pizza, ¿cierto? Cuando tenemos una entrega, y esta es, puede ser real o verdadera, ficta o simbólica, ¿cierto? Cuando el delivery me trae la pizza, ¿bien? Porque ahí entonces el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del otro en lugar convenido. ¿Dónde le llevo la pizza? ¿Dónde le llevo el sushi? A tal dirección. Ok, y se la lleva a la dirección. Ahí tenemos entonces esa entrega.
por la venta, donación u otro título de enajenación al que tiene la cosa mueble como mero tenedor o brevimanu. Bien. Brevimanu significa te entrego inmediatamente, por eso es manu, ¿cierto? Brevi, corto, manu, mano, ¿ya? Una entrega de mano corta. Por el mero contrato en que el dueño se constituye mero tenedor o constitucio possessio. Bien, y aquí, entonces, en este contrato en que el dueño se constituye mero tenedor, volvemos a lo mismo. El mero tenedor, recuerden que usa y goza de la cosa, mientras que el dueño mantiene la disposición, como por ejemplo con el contrato de arriendo. Tradición de los bienes muebles. Hola Dante. Dante, Dante, Dante. Bien, tradición de los bienes muebles por anticipación, artículo 685. Es la que se realiza con permiso del dueño por la separación de esas cosas del inmueble en que se encontraban. Por ejemplo, el tradente permite al adquirente la aprehensión por sí mismo de las manzanas de un árbol. El árbol es un bien mueble, ¿bien? Pero que es por anticipación. Los frutos del árbol, ¿bien? Se obtienen por anticipación, antes de. Y aquí entonces viene el ejemplo, cuando el tradente le permite al adquirente la aprehensión por sí mismo del fruto del árbol, de la manzana. Por su parte, el artículo 686 establece la tradición de los bienes muebles a inmuebles, y es la que se efectúa por la inscripción del título en el registro del conservador de bienes raíces. Entonces, estos bienes inmuebles, la única forma en la cual se produce la tradición de acuerdo a lo que establece el 686, por regla general, es mediante la inscripción del título tras laticio de dominio, la compraventa, en el registro del conservador de bienes raíces. ¿Cuál registro? En el registro de propiedad, porque estamos hablando de una propiedad, de un bien inmueble. La excepción es la tradición del derecho real de servidumbre que se realiza por escritura pública en que el tradente expresa constituirlo y el adquirente en aceptarlo. Bien, porque aquí, obviamente, con la simple escrituración, entonces se produce esta tradición. Bien, cuando indica la tradición del derecho real de servidumbre se realiza por escritura pública. Aquí, a diferencia de lo que en general establece el 686, que indica que la tradición se produce por la inscripción del título en el conservador de bienes raíces, en el caso del derecho real de servidumbre, no es necesaria la inscripción para que se produzca la tradición. Basta la firma en el título, nada más. Fines de la inscripción en el derecho chileno. Es la forma de realizar la tradición de los inmuebles por regla general. Constituye una forma de dar publicidad a la propiedad de raíz. Es la forma de mantener la historia de la propiedad raíz. Es un requisito de prueba y garantía de la posesión de los bienes raíces. Por eso que es necesaria y es una obligación la inscripción de todo bien raíz en el conservador de bienes raíces. ¿Bien? Porque, vuelvo a señalar, por, por un lado es una obligación, es un requisito que establece la ley para que se produzca la tradición. Si no hay inscripción de los bienes raíces por regla general, no hay tradición. Bien. Además, mantiene la historia fidedigna de la propiedad raíz. ¿Qué significa que se mantenga la historia fidedigna de la propiedad raíz? Que si cualquier persona va al conservador y solicita ver la escritura de la propiedad, va a saber inmediatamente quién es el dueño actual de la propiedad.
Por eso que es importante, cuando existe una compraventa de propiedad, la inscripción en el conservador de bienes raíces, porque mientras no se inscriba, se entiende por dueño al tradente, no al adquirente. Por lo tanto, y me ha tocado ver muchas veces que se venden propiedades, sobre todo en propiedades rurales, pero el contrato de compraventa no se ha inscrito. Por lo tanto, aparece como dueño quien vendió y no quien compró. Y para ello entonces tenemos que realizar todo un procedimiento para que se logre entonces tener presente que quien compró es el actual dueño y no quien vendió. Para eso necesitamos la escritura. No tenemos la escritura. Y la compraventa se produjo hace, no sé, 20 años atrás, como me ha tocado ver en algunas oportunidades, como les comentaba. Entonces tenemos que ir al archivo judicial y ahí buscar la escritura. Si es que no existe escritura, si es que, perdón, el adquirente no tiene la escritura o los herederos no tienen la escritura. Y después entonces iniciar todo un procedimiento administrativo para poder inscribir y para que se tenga como dueño a quien compró. Lina, ya, ok, no hay problema, Lina. María, ¿qué era la tradición? La tradición es la entrega de la cosa María y que establece la ley para los bienes con requisitos específicos para los bienes inmuebles o raíces. Andrea, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué cosa, Andrea? Este era el modo de adquirir el dominio. ¿Cuánto tiempo tiene después para inscribir en el caso o no? Disculpa, Andrea, se escuchó entrecortado. No le comprendí bien. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene puede ser para inscribir en el conservador. ¿Cuánto No. tiempo tiene? En el conservador lo entendí. Lo demás fue entrecortado. Puede ser su conexión. Está ahí con algunos problemas. Pero creo que podría ser cuánto tiempo se tiene para inscribir el título en el conservador. ¿Sería eso? Ya, 60 días. Eso es lo que establece la ley. Pasados esos 60 días ya no se puede inscribir y hay que iniciar un trámite administrativo ahí para poder inscribir. Con gusto. Bien, entonces habíamos dicho que la tradición es un requisito, bien, y este requisito sirve para adquirir la posesión de los inmuebles, ya que, vuelvo a repetir, lo establece la ley para la adquisición de los muebles, de los inmuebles, perdón. Es una prueba o sirve de prueba la posesión de los derechos inscritos, bien. Aquí se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, con tal que haya durado un año completo. No es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretende impugnarla. Bien, y es una garantía. Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, ya sea por voluntad de las partes, por una nueva inscripción o por decreto judicial. Por lo tanto, mientras nada ocurra de eso, garantiza que quien aparece como dueño en por ejemplo, en el certificado de dominio vigente, ese es ante la ley el dueño del inmueble. Por eso, vuelvo a repetir, es sumamente importante que se compre una propiedad,
se inscribe en el más breve plazo. ¿Bien? Em, los corredores de propiedades, obviamente, deben tener súper claro eso, este punto, ¿bien? Porque el corredor de propiedades es el que se dedica, evidentemente, a transar propiedades. Y generalmente también es el mismo, es el que se encarga de inscribir la propiedad. Por lo tanto, sabemos que como corredores de propiedades tenemos 60 días para inscribir. No vamos a esperar, obviamente, el último día, sino que se firma la escritura, se firma por parte del notario, nos entregan la copia y nos vamos inmediatamente al conservador a inscribir. Tradición de los derechos personales. Su transferencia requiere de un título y la subsecuente tradición. El título podrá consistir en una venta, donación, permuta, etc. En cuanto a la tradición, se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente al cesionario. Por la entrega del título, la tradición produce sus efectos entre el cedente y el cesionario, pero la cesión es inoponible al deudor y a terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor y aceptada por éste. Por lo tanto, en cuanto a los derechos personales, no es necesario, obviamente, la inscripción en el conservador de bienes raíces porque es un derecho personal, no es un bien inmueble. Por lo tanto, se firma el título o se elabora el título, se produce y se produce la tradición. Ahora, cada una de estas tradiciones tendrá distintos requisitos. En la compraventa de un bien inmueble se firma el título, es decir, el contrato, se entrega la cosa, se produjo la tradición y terminó, no hay más. ¿Bien? Pero, por ejemplo, cuando existe una cesión, aquí, en este caso, se firma el contrato de cesión, donde se cede, por ejemplo, una deuda, pero este título no es oponible al deudor o a terceros. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, un pagaré. ¿Ya? El pagaré se puede ceder, de acuerdo a lo que establece la ley, un documento comercial, por lo tanto, se puede ceder. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para que este título sea oponible al deudor y a terceros? Notificarlo. ¿Bien? Y el deudor aceptar esta cesión y recién ahí, entonces tenemos que este título es oponible al deudor o a terceros, pero la tradición ya se produjo entre el cedente y el cesionario con la firma y la entrega del documento. Aquí estamos hablando simplemente de la oponibilidad o inoponibilidad. ¿Bien? ¿Se comprende? La posesión. Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Por eso es que el dominio se confunde con la posesión y por eso es que el Código Civil señala que el dominio, también llamado posesión, confunde los términos o más que los confunde, eh, los mezcla, ¿bien? Los hace un símil de ellos. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a repetir, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. El poseedor tiene una cosa con ánimo de señor y dueño. Él se reputa dueño, él se cree dueño de la cosa. ¿Bien? Sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo. Y aquí entonces en esta frase es donde nuevamente el legislador hace un símil entre dominio y posesión, porque recuerden que el único que tiene el dominio es el dueño. Y el que se da por tal, es decir, el que tiene la cosa, simplemente es poseedor. Bien,
Luego, al último señala de este artículo 700, el poseedor, este que tiene la cosa simplemente, es reputado dueño, mientras otra persona, el dueño, no justifique serlo. Mientras el dueño real de la cosa no indique, oye, yo soy el dueño de esta cosa y aquí está la prueba de que yo soy dueño. María, ¿qué es más importante, ser dueño o tener posesión? Ser dueño, por supuesto, María. Recuerde que el dueño puede usar, gozar y disponer de la cosa, mientras que el poseedor solamente puede usar y gozar la cosa, no puede disponer de ella, porque el mero poseedor reconoce dominio ajeno, entiende que el dueño de la cosa es otra persona, no es él. Por lo tanto, siempre lo mejor es ser dueño. Ahora, también va a depender, en definitiva, ¿cierto? Si el ser dueño de la cosa me trae algún perjuicio o no. Bien, pero aquí en primera instancia es importante hacer esa diferencia de que siempre es mejor ser dueño de la cosa, porque yo puedo disponer de ella, mientras que el mero tenedor no puede. Naturaleza jurídica. La posesión es un hecho protegido por el derecho, está protegido por las acciones posesorias. Elementos de la posesión. Tenemos un elemento material u objeto y que es el corpus, es decir, el cuerpo, la cosa misma, y tenemos un elemento psicológico o subjetivo, el animus, la intención, el ánimo de reputarme dueño. Ventaja de la posesión. El poseedor está amparado por una presunción simplemente legal, es decir, se puede desvirtuar. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Por eso es que es una presunción simplemente legal. Porque si otra persona justifica ser el dueño de la cosa, entonces tenemos que el poseedor pasa a reconocerse como un mero tenedor. Habilita para llegar a adquirir el dominio de la cosa por prescripción, luego de cierto plazo. Claro está. Y recuerden lo que estábamos viendo hace un rato atrás, para que el mero poseedor, el mero tenedor, logre o llegue a tener o adquirir el dominio de la cosa, debe estar de buena fe. Siempre debe estar de buena fe. Si está de mala fe, jamás podrá llegar a ser dueño. Bien. Por lo tanto, debe ser poseedor de buena fe, ya sea regular o irregular, porque igual puede llegar a ser dueño de la cosa o adquirir el dominio de la cosa por prescripción. Y aquí tenemos distintas prescripciones. ¿Bien? Tenemos una prescripción de larga data, que son 10 años, y una prescripción de corta data, que son 5 años. Por lo tanto, ya con una posesión de 5 años yo me puedo ser dueño de la cosa, dependiendo de la cosa y de acuerdo a lo que establece la ley. Habíamos dicho que la posesión está protegida con las acciones o por las acciones posesorias, como por ejemplo la querella de amparo, de restablecimiento y de restitución. No confundir con el amparo, con el recurso de amparo que establece la Constitución. ¿Bien? Esta querella de amparo es una acción civil para proteger la cosa, nada más. ¿Bien? La querella de restablecimiento es para que me restituyan la cosa, lo mismo que la de restitución. Y en ciertos casos tenemos la acción publiciana, que es una acción donde se solicita al tribunal que se reconozca y se proteja la posesión, que se parece a la acción pauliana. Bien, pero no nos metamos ahí porque si no nos podemos ir enredando. Aquí lo que hay que saber es que la posesión de la cosa está protegida por la querella de amparo, de restablecimiento y de restitución y en algunos casos por la acción publiciana. Cosas susceptibles de posesión.
las cosas comerciables, determinadas, corporales e incorporales. Cuando hablamos de cosas corporales, estamos hablando de bienes muebles o inmuebles. Incorporales, derechos, como por ejemplo el derecho de autor, ¿bien? O el derecho de creación de una cosa, ¿ya? Esos son incorporales. Los comerciables son aquellos que están dentro del comercio humano, es decir, lo que se pueda vender, ¿bien? Y que está autorizado por la ley para su comercio. Y las cosas determinadas significa que son aquellas cosas específicas que tienen una corporalidad y que se establece qué cosas son, como por ejemplo una propiedad, una casa, un departamento, un, un, eh, un lápiz. Esas son determinadas. ¿Por qué? Porque yo estoy señalando esa cosa en específico. Esther, esto puede pasar con una venta de auto cuando se deja transferencia abierta y no se cumple. Al final, el dueño es quien aparece inscrito en certificado de anotaciones vigentes y no quien tiene el auto, hasta que realice transferencia a su nombre. ¿Estoy en lo correcto, no? Así es, efectivamente. Sandy, ya, no hay problema, Sandy. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Clasificación de la posesión. Tenemos posesión regular y posesión irregular. La posesión regular es aquella que cumple con los siguientes requisitos. Buena fe, vuelvo a repetir, el poseedor debe estar de buena fe para llegar a adquirir, en su caso, un justo título. Bien, un justo título significa que debe tener algún documento, ¿cierto? Legal que justifique la posesión. En el título invocado, si el título invocado es traslaticio de dominio, que se haya verificado la tradición. Bien. Vuelvo a repetir, aquí hay que diferenciar entre muebles e inmuebles. En los inmuebles, para verificar la tradición, debe estar inscrito en el conservador de bienes raíces. En los bienes muebles no es necesario este requisito. Posesión irregular es aquella la que le falta alguno de los requisitos de la posesión regular. Es decir, por ejemplo, y básicamente es no tener el justo título. Porque si hablamos que no existe buena fe, es un poseedor de mala fe, por lo tanto, no puede llegar a adquirir absolutamente nada. La posesión violenta es aquella que es obtenida con violencia, por fuerza física, por lo tanto, desde el inicio, por regla general, tenemos mala fe. La posesión clandestina es aquella que es oculta respecto del dueño o de quienes puedan oponerse. También aquí existe mala fe. La posesión útil es aquella que servirá para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Además, esta posesión debe ser regular, debe ser de buena fe o irregular, pero también debe ser de buena fe. La posesión inútil es aquella que no servirá para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva y es aquella que está de mala fe, básicamente. Gracias, Andy. La posesión no se transmite ni se transfiere, porque es un hecho, no un derecho. Y sobre los hechos no puede haber transferencia ni transmisión. Es decir, aquí la posesión no se transmite por ejemplo, por causa de muerte, ¿ya? Yo no heredo la posesión, porque la posesión es un hecho. Y al ser un hecho, no se puede transferir ni transmitir. La posesión regular es aquella que cumple con, vuelvo a repetir, los siguientes requisitos. Buena fe inicial, y aquí hay que tener en claro que se requiere buena fe inicial, que puede transformarse después en mala fe, no hay problema, ¿bien? Pero la ley aquí exige que inicialmente al entrar en la posesión debemos estar de buena fe. Un justo título,
Y si el título invocado es traslaticio de dominio, que se haya verificado la tradición. Buena fe inicial. Artículo 706. La buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y, perdón, de otro vicio. Así, en los títulos translaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Para la posesión regular, el legislador exige que la buena fe se presente en el inicio de la posesión, de ahí que se llama buena fe inicial. Si con posterioridad se pierde la buena fe, esa sola circunstancia no hará perder la posesión regular. Bien. Cuando hablamos que está exenta esta buena fe de vicios, son aquellos vicios que establece el Código Civil que afectan la voluntad, el error, la fuerza o el dolo. Esos son los vicios de la voluntad. Por lo tanto, esta buena fe no puede estar viciada, sobre todo con fuerza o dolo. ¿Bien? El error en la buena fe. Tenemos un error de hecho y un error de derecho. El error de hecho es un justo error que no se supone, o perdón, no se opone a la buena fe. Y el error de derecho es este que constituye una presunción de mala fe, como por ejemplo, sería un error de derecho el señalado en el artículo 8º del Código Civil. Nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta haya entrado en vigencia. Es decir, yo no puedo alegar que no sabía que esa ley, por ejemplo, me impedía adquirir la cosa. Ahí tenemos un error de derecho, que lo que indica el artículo 706, inciso final, que existe en el error de derecho o al invocar un error de derecho, presunción de mala fe. Al existir presunción de mala fe, ya me convierto en un poseedor de mala fe. Y en esta mala fe inicial, por lo tanto, no podría adquirir la posesión. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, de acuerdo al artículo 1452. Es lo que nos indica ese artículo. Bien, pero debemos estar a la regla general del artículo 706, inciso final, para la posesión, porque esto que nos señala el artículo 1452 es general, no es solamente para la posesión. Presunción de buena fe en materia posesoria. Artículo 707. La buena fe se presume, es decir, se entiende que existe buena fe de entrada. Bien, o sea, yo realizo un acto y se entiende que lo hago de buena fe, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria, es decir, por ejemplo, el artículo 706, que señala que en el error de derecho existe mala fe. La regla general, la buena fe se presume. La excepción, cuando la ley señala presunción contraria. En todos los otros, la mala fe debe probarse. Es decir, cuando una de las partes señala aquí hay mala fe, ese que señala que hay mala fe debe probarla. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Comentarios? Justo título. La ley no define lo que es justo título. Por lo tanto, el artículo 704 señala cuáles son títulos injustos y a partir de ello podemos definir lo que es un justo título. En primer lugar, veremos lo que es un título y las clases de títulos. El título es un antecedente que da cuenta de un hecho. Por lo tanto, tenemos títulos constitutivos de dominio, traslaticios de dominio, declarativos de dominio y de mera tenencia.
Títulos constitutivos de dominio son los que dan origen al dominio, constituyéndolo originariamente, con prescindencia de su antecesor si lo hubo. Por ejemplo, la ocupación, la accesión y la prescripción son títulos que constituyen un dominio, independiente si existe o no un antecesor. El título traslaticio de dominio, por su parte, es aquel que por su naturaleza sirve para transferir el dominio. Recuerden, se traslada el dominio del vendedor, del tradente, al adquirente o comprador. Y ahí tenemos, por ejemplo, la compraventa, la permuta, la donación, el aporte en propiedad a una sociedad, el mutuo, perdón, etcétera. Los títulos declarativos de dominio son los que reconocen una situación jurídica preexistente, dominio o posesión. Por tanto, este título señala, sí, existe un dominio, existe una posesión. Las transacciones, las sentencias que resuelven acerca de derechos litigiosos, las sentencias de adjudicación en la partición, son títulos que declaran el dominio, pero que indican también que existe un antecedente previo y que es este dominio o posesión anterior. Títulos de mera tenencia son los que reconocen el dominio ajeno y por regla general jamás llegarán a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, como son el comodato y el arrendamiento. Porque en estos dos casos, el mero tenedor reconoce que existe dominio ajeno. ¿Y por qué? Porque solamente en el comodato y en el uso y en el arriendo o el arrendamiento el mero tenedor puede usar y gozar de la cosa, pero jamás disponer de ella. Ana, cuando se habla de la mala fe, se habla de la mala intención y cuando se habla de buena fe, ¿es la buena intención? Sí, efectivamente, Ana. Cuando nosotros hablamos de buena fe, estamos hablando que aquí existe una buena intención, existe eh, esta buena intención para adquirir o para poseer. Mientras que cuando hablamos de mala fe, existe una mala intención, efectivamente. Profe, ¿le puedo comentar algo? Sí, Mire, bueno, yo sé que, bueno, como estamos hablando de la buena fe y de la mala fe, me recordó lo que estamos viendo cuando la Carolina Vallejo una vez dijo que, bueno, pasó de que una persona le tiró algo a un carabinero, que me parece que fue en Temuco que sucedió. Entonces ella cuando habló frente a la televisión, ella vino y dijo de que él no lo había hecho con la mala intención. O sea, si yo a usted yo pienso de que le quiero causar algún daño y le lanzo algo, o sea, ¿cómo podemos decir que no era con mala fe si él lo tenía pensado? Ahí yo como que me caí y no entendí ahí porque obviamente que estuvo mal lo que ella dijo y cómo lo dijo. efectivamente. Aquí hay cosas, obviamente, que de perogrullo se entiende la mala fe. Eh, pero tenemos que también tener en cuenta que en el mundo político siempre se va a justificar un hecho, bien, eh, que realice alguien, ¿cierto?, que pertenece a la orientación o a la tienda política y en esa misma situación, si alguien de la otra tienda, del otro lado, realiza lo mismo, entonces se ataca. Eh, Obviamente eso por política. Pero aquí, pero cuando hablamos jurídicamente, entonces ahí ya es difícil que se pueda justificar, como por ejemplo lo que usted acaba de comentar. O sea, si una persona le lanza un objeto a un carabinero, hay mala intención. No es porque, no es que se lo voy a lanzar porque, no sé, porque me cae bien y le lanzo una piedra. No hay, obviamente cuando hay intención de dañar, no hay buena fe en el acto. Títulos injustos. La ley no da una definición general de título injusto, limitándose a enumerar taxativamente los casos de títulos injustos en el artículo 704. Se caracterizan en general porque adolecen de vicios o defectos que impiden la transferencia del dominio. Artículo 704. No es justo título.
El título falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende. Título conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. Título que adolece del vicio de nulidad. Andrea, Profe, no sé si se lo pregunté en algún momento. ¿Vicio es un problema? Es que a mí me pasa mucho cuando me frenan un remate y que subieron un escrito o no presentó vicio. Entonces yo no, recién ahora estoy entendiendo. ¿A qué se refiere con vicio? ¿Está viciado? ¿Tiene un problema? es un No sé problema. si lo vimos. Ya. No lo recuerdo, Andrea. No, parece que no. No. Pero me pasa mucho No. eso que llego al remate y no, que subí un escrito y tiene vicios. Y yo no entendía a lo que se refería con vicio. Ah, recién lo estábamos viendo cuando hablamos de que la voluntad debe estar exenta de vicios. ¿Ya? Y Y mi internet efectivamente, está súper malo, entonces ah, estoy perdida. ya. Sí. Entonces, el vicio es un problema, efectivamente, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de vicio en esta área donde la voluntad debe estar exenta de vicios para que nosotros también entendamos que está de buena fe, el vicio, este problema, es el error, la fuerza o el dolo. Esos son los tres vicios o tres elementos que pueden viciar la voluntad o que son un problema para entender que existe buena voluntad o buena fe. No sé si me explico por ahí, Andrea. Profesor, disculpe, Sí, ¿los puede repetir, por favor? Los vicios o los elementos que vician la voluntad, Esther, son el error, la fuerza y el dolo. Recuerden que nosotros habíamos visto el error en la persona, Claro. ¿cierto? El error en la cosa, el error en el título, ¿ya? La fuerza es esta coerción, ya sea física o psicológica, sobre la víctima para obligarlo a algo. ¿Bien? Es decir, existiría fuerza, por ejemplo, cuando yo le apunto con un arma a una persona para que realice un acto. O cuando, por ejemplo, también le tomo la mano a la persona y firmo, ¿cierto? Hago que esta persona firme un documento. Ahí tendríamos entonces fuerza, ya sea psicológica o física. Y el dolo es esta mala intención. De acuerdo a lo que establece y lo que señala el artículo primero del Código Penal, porque cuando hablamos de dolo generalmente estamos hablando de delito, el dolo es la intención efectiva de dañar a la persona o bienes de otro. Tanto cuando existe esta intención de dañar a la persona o bienes de otro, estamos hablando de dolo. Y eso también vicia el consentimiento. Título putativo. Sin embargo, la ley agrega que el heredero putativo, a quien se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva en un plazo de 5 años. De lo antes estudiado, podemos concluir que el justo título es aquel que es auténtico, que es válido y que tiene la aptitud para atribuir el dominio. Es decir, cuando hablamos de un título auténtico, estamos hablando de un título que no ha sido falsificado, que es válido cuando este título no adolece de un vicio de nulidad. Vuelvo a repetir, vicio, error, fuerza o dolo. Bien. Y que evidentemente quien lo confiere es el titular. Ahí entonces tenemos que el título es justo. Si no, es injusto. O, a contrario sensu, es injusto. Dolo es un error entonces, así es María. Ok, súper. Si el título que se invoca es traslaticio de dominio, es necesario que se haya verificado la tradición. Recuerden que es diferente la tradición para los bienes muebles y para los inmuebles. Solo si el título es traslaticio de dominio, requiere que además se haya verificado la tradición para estar frente a la posesión regular. De lo contrario, si no hay tradición, si no hay título, es irregular. En el caso de los títulos constitutivos de dominio, no es necesario porque el título hace nacer de forma originaria el
dominio. Bien, y recuerde que los títulos que constituyen dominio, voy a retroceder, tenemos la ocupación, la accesión y la prescripción. Son los únicos títulos que constituyen un dominio. Los demás no nos sirven. ¿Para qué? Para que se entienda que no es necesario, ¿bien? El título para hacer nacer un nuevo derecho porque ese ya existe de forma originaria. Y aquí tenemos los muebles mediante las formas de los artículos 684 y 685 y los inmuebles mediante el artículo 686, es decir, mediante la inscripción del título en el registro del conservador de bienes raíces respectivo. Y esto referente a la tradición. ¿Bien? Por lo tanto, el artículo 684 y 685 nos indica cuál es la tradición para los bienes muebles y el 686 respecto de los inmuebles. Mera tenencia es la que se ejerce sobre la cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Aquí se reconoce el dominio ajeno, tal como se los he estado señalando toda la clase, porque nunca va a conducir, perdón, a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Por ejemplo, el comodatario, el arrendatario, el acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el habitador, etcétera. Todos ellos reconocen dominio ajeno, todos ellos son meros tenedores. Pueden usar y gozar de la cosa, pero no pueden disponer de ella. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. La regla general, desde el momento en que se reúne el corpus y el animus, se puede adquirir la posesión. Excepción, la posesión legal de la herencia, que se tiene por el solo hecho de ser heredero y se adquiere desde el fallecimiento del causante, pero es una posesión meramente legal. Bien, en este caso y en el caso de la herencia, se debe realizar el trámite posterior para que esa posesión pase a ser dominio. De lo contrario, mientras no se ha realizado el trámite que establece la ley para la herencia, sea ab intestato o testada, son simples poseedores legales. Se pueden realizar algunas gestiones, otras no, pero todo es discutible en el fondo. Posesión de los bienes muebles. Adquisición o inicio, desde que se reúne el corpus y el animus. La conservación. Basta conservar el animus. Se puede no tener el corpus, pero para conservarla siempre es necesario el animus. Y esto es respecto de los bienes muebles. Bien. ¿Y por qué basta con el animus? Porque basta con la intención de reputarse dueño. El corpus no lo podemos tener. Bien. ¿Y por qué no lo podemos tener? Porque, por ejemplo, le presté mi libro a otra persona. ¿Tengo el corpus del libro? No lo tengo. Lo tiene otra persona. Pero tengo el animus. Es decir, sé, entiendo y la otra persona sabe que yo soy el dueño de ese libro. Jorge intestato y ab intestato. Es decir, cuando no hay testamento. La posesión entonces puede ser ab intestato, no hay testamento, y posesión testada, donde hay testamento. Pérdida. La pérdida del corpus y el animus. En la enajenación o cuando se abandona la cosa, se pierde el corpus y el animus. Cuando yo enajeno, entrego el corpus y ya no tengo la intención de ser dueño porque traslado mi dominio a otra, transfiero mi dominio a otra persona. Y cuando abandono la cosa, tampoco tengo el corpus porque la cosa quedó abandonada. Pero también pierdo el animus porque no quiero mantener la posesión o el dominio sobre la cosa. Por eso se pierde corpus y animus. Pérdida del corpus. Cuando otro se apodera del ánimo, con ánimo, perdón, de hacer la suya, va a comenzar a correr el tiempo para que adquiera por prescripción adquisitiva.
como por ejemplo cuando se sustrae una cosa o cuando existe o cuando se produce el delito en el cual se comienza a poseer un bien inmueble, aún en contra del dueño, bien, cuando hay usurpación. Bien, aquí se pierde el corpus de la cosa. Bien, y si el dueño de la cosa nada hace, entonces este se podrá llegar a ser dueño de la cosa por prescripción adquisitiva. Pero aquí, cuando hablamos de la pérdida del corpus, no solamente lo que les acabo de comentar es la pérdida del corpus, ¿bien? Sino que, por ejemplo, se entrega una cosa y a quien se le entregó la cosa, ¿bien? Se apodera de esta, no me la entrega, no me la devuelve, porque tiene el ánimo de ser dueño de esta. Si yo nada hago, ¿bien? Entonces este va a poder llegar a ser dueño de la cosa por prescripción adquisitiva. Vuelvo al ejemplo del libro, presté un libro, no me lo devuelven. ¿Bien? Si yo no hago nada para recuperarlo, entonces quien tiene el libro se podrá hacer dueño por prescripción adquisitiva. ¿Bien? La pérdida del animus, por ejemplo, la constitutio possessio. ¿Bien? Y esta vuelvo a lo mismo que estábamos viendo hace un momento. ¿Bien? Y es respecto de esta intención de mantenerse o de ser dueño. Si yo pierdo el animus, es decir, no me interesa mantenerme como dueño, entonces quien tiene la cosa se va a hacer dueño de la cosa porque éste va a tener el animus y puede también que tenga el corpus de la cosa. ¿Se comprende? En una toma, profesor, por ejemplo, ¿o no? En una toma, sí, efectivamente. Sí. Sí, en una toma se pierde el corpus, ¿cierto? Claro. Y el ánimos también se puede perder, a no ser que el dueño del predio, ¿cierto? Quiera recuperar la cosa, y ahí tendremos que entrar en un precario o en un comodato precario, o iniciar una acción legal, o sea, perdón, penal por usurpación. Tenemos esas tres vías para recuperar, sobre todo un bien inmueble, ¿cierto? Como el que usted señala, Andrea, que es en una toma. Ya. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Lucy. Ya, anotado a Lucy. María. Profesor, le hice la pregunta, dice, ¿el corpus es ser dueño de la Ah, cosa? bueno, para ser dueño de la cosa necesito el corpus y el animus. O sea, necesito tener la cosa, pero también, ¿cierto? Tener esta intención de ser dueño, es decir, usar, gozar y disponer de ella. Pero para eso necesito el corpus y el animus, o a lo menos uno de los dos elementos. O sea, el corpus es la intención de ser dueño. Así es. No, es que, a ver, sobre el corpus yo voy a tener esa intención, ¿ya? Porque el corpus es el cuerpo de la cosa, es la materialidad, lo material. Y el Ah, ya, ánimo, el animus es la intención. ya. Ahora entendí, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Alguien más? De lo contrario, estaríamos dando por terminada nuestra reunión. Y nos quedaría un poco todavía de sí, más o menos 15 páginas nos faltan.
de las 38 que tiene este manual, o sea, perdón, este apunte. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, o sea que nosotros, si Dios permite, terminamos lunes. Este apunte, sí, Ah, ok, y de ahí ya hacemos la prueba. exactamente. Ya. Profe, yo tengo una consulta. No Cuente. sé, es que lo que pasa es que no sé si se define buena fe o mala fe en mi empresa. En mi empresa despidieron a todos los antiguos ayer Ujú. y la jefe les dijo a ellos que a los nuevos, o sea, yo soy nueva, yo nomás llevo 3 meses, les había dicho que a los nuevos ella se iba a dar en quiebra. Ahí ella estaría actuando de mala fe porque ella sí les dijo a los antiguos que a nosotros los nuevos ella iba a dar la empresa por quiebra. Ya. O sea que ahí ella dando, me imagino que ella dando en quiebra, quiere decir que no nos van a pagar nada, ¿verdad? O sea que ella ahí No, está tienen actuando que, de mala fe, profe. no, tienen que pagarles igual. Ahora, decir que en quiebra, bueno, hoy día se llama reestructuración o reorganización por la ley que está en vigencia en este momento. Por lo tanto, no es que no les vayan a pagar nada, van a tener que verificar crédito, van a tener que demandar o adherirse a eh, a- a- al procedimiento que establece la ley para que les pague lo que les corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, si es que hay algo que se les tenga que pagar, ¿bien? Por lo tanto, ahí, si, como usted dice, los nuevos consideran y determinan que algo se les debe por parte de la empresa, tendrían que entonces verificar crédito en el procedimiento. Y ahí el liquidador es el que tendría que entrar a pagar a cada uno lo que considere que es lo que les corresponde. Ya, profe. Pero mi consulta, profe, gracias, profe. Pero la consulta es ahí, ella también estaría actuando como de mala fe o no, o igual, Mm, No, porque nada que ver. no, le está avisando, le está informando que la No empresa nos se va a ir a quiebre. avisa, no nos han avisado. Yo me entenderé, fue por una compañera, porque usted sabe que los compañeros son, todos somos cagüineros. Cuando se despiden, uno pregunta, ay, ¿qué fue que te pasó? Entonces ella dijo, mira, la jefe nos dijo a los nuevos esto, pero nos dijo que no dijéramos nada, porque ella se va a tirar a quiebra. O sea que nosotros estamos Ah, como en la ahí sí, expectativa. ahí hay mala fe, Ah, ya, efectivamente. Sí, ahí hay mala fe. gracias. Con gusto. Y feliz noche, profe, porque ya está terminando la clase. Gracias, Lucy. Sí, Buenas bueno, noches, entonces, profesor. buenas noches, María Eugenia. Nos vemos el próximo lunes. Tengan un bonito fin de semana. Descansen, disfruten, cuídense. Chao. Chao.